Bueno, Alberto Rojas, que escribió un libro y lo contamos aquí, Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, salió recientemente de Ucrania, imaginamos que volverá, Por supuesto. faltaría más. Pero es interesante, Alberto, tú que has estado allí, con esta obra maestra casi de mistificación y de propaganda que estamos viviendo, como que el país invadido ha invadido al agresor, eso es una cosa asombrosa, la OTAN es la culpable de que Ucrania quiere estar en la OTAN, y toda la doctrina, la soberanía limitada de la Unión Soviética de siempre, es decir, estos países son satélites míos, permanentemente. ¿Que democracia? ¿Democracia de qué? Es decir, se cargan la caída del muro y el proyecto de Rusia, que es que lo dicen, es recuperar pues hasta Berlín, hasta donde puedan, ¿no? ¿Cómo se está viendo, por los contactos que tú tienes, el abandono de Trump y la posición europea? Es decir, ¿hay confianza de que realmente hoy, ahora mismo, me parece que acaba de empezar la reunión en París de 31 países para ver cómo se ayuda a Ucrania? ¿Hay confianza, desconfianza o cómo? Mira, ellos han focalizado mucho en una cosa que aquí nos ha pasado desapercibida, que es cuando los rusos consiguen hacerle otra vez el trile a Trump Sí, con esto de la tregua marítima, sí, una de las cosas que piden es volver a reconectar su banco agrícola al sistema SWIFT. sí. Y los americanos les prometen que va a ser así solo como, digamos, como condición para respetar la tregua. Dice Moscú, hasta que esto no esté reconectado, no vamos a una tregua en el Mar Negro. Y esa reconexión no puede hacerla Estados Unidos, tiene que hacerla Europa. Y Europa lo primero que ha hecho es decir que no va a quitar ninguna sanción. Con lo cual eso para los ucranianos ha sido muy importante. Que Sí, los pues es verdad que es la primera vez que lo oigo, pero sí, en Europa hay quien sabe, se entera de las cosas. Ayer dijo Macron que eso no va a pasar, que todavía Rusia no ha hecho lo que tiene que hacer para que Europa se plantee quitar las sanciones. Eso para los contactos que tengo en Ucrania ha sido muy importante ese paso, que no se plieguen a todo lo que está pidiendo Rusia en estas, vamos a llamarlas negociaciones por decir algo, pero que son negociaciones que generan a la vez dos documentos diferentes, uno en Sí. la Casa Blanca y luego otro en el Kremlin Ujú. donde pone otras condiciones totalmente distintas. Es decir, en esta locura en la que estamos en manos de estos amateurs Sí. de la Casa Blanca, pues me da la sensación de que Europa puede reaccionar, o al menos algunos líderes en Europa pueden reaccionar y puede venirles bien. Hay una cuestión, ayer lo comentábamos, y hoy es público ya, oficial, que el gobierno británico, que es el que siempre se toma en serio la defensa de Europa y ha estado en todas las guerras, cosa que al imbécil este de Vance al parecer no le parece importante. O sea, Gran Bretaña ha estado en todas las guerras, sin excepción, con soldados y con un esfuerzo militar, por ejemplo en Afganistán, comparable, en realidad superior por su población al de los propios Estados Unidos. Así lo agradece ese mamarracho que ahora quiere invadir Groenlandia. Así se convierta en pirulí. Pero esta es una cuestión, cuando yo veía el chat, emoticonos, vale, venga, 100.000 muertos más y tal. Pero primero, eso no se hace. Segundo, eso no se dice. Y tercero, eso demuestra que sois unos payasos y por supuesto que los rusos os van a engañar siempre. Pero ¿de dónde han salido estos tíos? Y es que tú lo citabas el chat, es una cosa pasmosa. Sí, es una cosa de idiotas, ¿no? De Sí. idiotas amateurs. Es decir, no solo tienes un chat para comentar una operación militar donde va a morir gente, es una cosa muy seria, sino que además lo haces en una plataforma no autorizada porque no es segura. Es decir, te saltas todas las vías de comunicación que te pone el Pentágono y te vas a un chat de una compañía privada a hablar. Incluso uno de ellos se conecta desde el interior del Kremlin, con la wifi del Kremlin. Uno de ellos se conectó desde el interior del Kremlin porque estaba negociando con Putin. Es decir, en todo esto, vamos a ver, igual que podemos afirmar claramente que todo lo que ha hecho Rusia en Ucrania ha sido no solo un crimen enorme, sino además una gran cagada militar. Sí. Pero Pero iban a entrar en 2 semanas, entraban en Kiev. por eso, Llevan 3 años. y vamos ya en el cuarto año de guerra, pero sí puedo decir que en esto de las negociaciones, Putin va 5 movimientos por delante, es mucho mejor jugador de ajedrez, con todo lo que presuma Trump de que es el hombre del arte de la negociación. Nada.
Putin sabe adularlo, lo conoce, lo ha estudiado, es decir, es mucho más listo que Trump para esto y ahora mismo está arrasando en la negociación y por supuesto, claro, porque Trump al final, Ucrania le importa absolutamente nada, no durará, no va a dudar en entregarle lo que él quiera. Una cuestión que a mí me llama la atención, ¿por qué pensó Trump que Putin le iba a hacer algún favor? Es decir, es tan analfabeto que no sabe cómo ha funcionado Moscú desde 1917. Jamás ha cumplido ningún pacto. Lenin no cumplió ni el de Brest-Litovsk, ninguno, nunca. Y además tenía gala. No reconocen legitimidad en la otra parte, yo firmo lo que me conviene y lo rompo cuando me da la gana. Eso es una constante. Con Ucrania, recuerdo que lo comentamos cuando viniste, desde que jura, promete que a cambio de las armas nucleares que se desprende Ucrania de ellas, nunca debe hacerlo. Pero bueno. Budapest. El Tratado de Budapest. Y a cambio respetan la integridad territorial de todas las fronteras reconocidas, que incluía Crimea. Por supuesto no han respetado ni ese ni ningún otro tratado y tal. ¿Por qué cree que Trump, por su cara bonita, van a cambiar de costumbres los rusos? Bueno, él tiene esto de la paz por la fuerza, sí, pero la realidad es que no está ejerciendo ninguna fuerza. Nada. Lo que estamos viendo es que mientras que Putin negocia por el día una supuesta tregua y por la noche bombardea de la manera más salvaje las ciudades ucranianas, como pasó, por ejemplo, anoche. Las fotos de Dnipro ardiendo son impresionantes. ¿Cómo entiendes que eso se mantenga? Es decir, ¿cuánto crees que va a estar Estados Unidos? Ya no va a salir de lo que era un movimiento publicitario que ya lo ha dejado en ridículo. Yo creo que, a ver, a mí me parece una fantasía, absoluta fantasía, pensar que Trump es un agente ruso y que él ha elegido rodearse de prorrusos convencidos como es Elon Musk o como es Tulsi Gabbard, que es la jefa de la CIA. Es decir, pensar en que pueda ser un agente ruso o tener algún tipo de compromat por el cual lo tiene Putin agarrado de sus partes es una fantasía. Pero luego me pongo a pensarlo y digo, ¿y qué otra razón puede haber para que estemos viendo todo esto? La verdad es que no se me ocurre. A mí sí. ¿Cuál? Repartirse el mundo como en la vieja época de la Guerra Fría. Pero es que eso favorece a Putin, favorece a Xi Jinping, pero no a Estados Unidos. El otro día depende de la parte de la tarta que le quede. El otro día Steve Bannon en las jornadas estas de ABC en las que estuvo el exdirector del Washington Post, el que conoce mucho a Donald Trump y que además lo padeció en el primer mandato, hablaba de un emperador, ¿no? De un autócrata. Él expresaba además, se sentía avergonzado por la escena de la Casa Blanca con Zelensky como americano, ¿no? Decía que sintió vergüenza profunda, vergüenza hacia Europa, los europeos, incluso llegó a pedir disculpas, es decir, él estaba muy arrepentido cuando él no tiene nada que ver sobre esta cuestión, ¿no? Y el otro día en The Time, Zelensky, en la entrevista que dio, donde habla por primera vez de ese momento, de esos minutos horrorosos que todos vimos, él explica cómo él acudió a la Casa Blanca con regalos para llegar a un acuerdo, con la mejor de las intenciones, y de repente tiene que cambiar de estrategia y enseñarle las fotografías de los presos ucranianos, explicarle qué es lo que ha pasado con los niños que han raptado. ¿Cuál es la realidad de estas situaciones tan dramáticas que quizá no se están conociendo, no se conocen demasiado, no sé si en Europa y en Estados Unidos, o no se habla de ello demasiado? Yo creo que hay una relación ideológica entre el mundo MAGA, este mundo Make America Great Again, y el conservadurismo extremo ruso. Esa revolución conservadora que estamos viendo, por ejemplo, de personajes como Dugin. O sea, si tú escuchas a uno y escuchas a otro, se parecen bastante y se caen bastante. Parece su sobrino. Sí, eso es. Entonces, claro que hay una identificación. Como dice Luis, se quieren repartir el mundo y aún así creo que en ese reparto, por lo menos en el caso ucraniano, está favoreciendo a Putin muy por encima de sus propios intereses de Estados Unidos. Incluso dando, creo que por bueno, esa mentalidad colonialista. Es que yo no sé qué es lo que pretende Estados Unidos ahí, porque ni siquiera el acuerdo de las tierras raras es exactamente bueno, porque ya veremos qué tierras raras hay allí. Porque están en el Donbass. El inventario, además, es soviético, deja mucho que desear, habría que invertir una barbaridad de dinero. Esto es como decir que quiere el control de las centrales eléctricas ucranianas.
hazte con ellas. Son centrales de la época soviética, son muy poco eficientes, están totalmente envejecidas. Eso requiere montañas de dinero para poder renovar eso, para poder privatizarlo. O sea, yo creo que ninguna compañía privada americana en su sano juicio mete ahí un solo euro o un solo dólar para arreglar eso. La última cuestión, por lo que planteabais precisamente las afinidades. Yo recuerdo la carta que publica Valesa después de la encerrona, de la humillación a Zelensky, que dice: el presidente Reagan jamás se le hubiera ocurrido decirme que le dé las gracias por ayudar a los polacos a acabar con el régimen soviético. Es inimaginable que el presidente Reagan, habría que añadir, el mejor amigo del Papa polaco, también Margaret Thatcher, pero lo que realmente hacía daño era Polonia, la visita del Papa, 2 millones, aquella peregrinación a la Virgen Negra, ¿no? Bueno, tremendo. Yo recuerdo que estaba allí, que hizo un programa especial para la televisión que era Let Poland Be Poland, y que ponía claro cuando se reparten Stalin y Hitler, como se reparten Polonia, masacran los 14.000 asesinados en Katyn, es decir, que fue una masacre, y Polonia resiste. Y otra vez se encuentran, porque Ucrania siempre ha tenido un follón, digamos, guerra civilista tremendo, anarquistas, comunistas, conservadores, cadetes, separatistas, unionistas, eslavófilos, de todo. El libro del maestro Juan Martínez, que estaba allí, ese es maravilloso, el mejor libro de Chávez. Pero es que Ucrania ha sufrido mucho, Polonia ha sufrido más. Y mira por dónde ahora, el centro del esfuerzo militar, nos lo anunció, mira, Milosevic, el centro de la organización militar de Europa va a ser Polonia. ¿Por qué? Porque es el país más importante, que más razones tiene para temer, tiene 2 millones al menos de refugiados ucranianos, y no se va a dejar. El otro día vi un informe, en Estonia y en Polonia están ya en esto no es la bromita esta del kit, de la mochila, no, están entrenándose para disparar las mujeres, los jóvenes, todo el mundo. Claro, el problema no solo es el kit de la señorita Pepis, Sí. de esta señora que nos enseña ayer todo esto, frivolizando sobre un problema, sobre una amenaza que es real. Sí. También el lenguaje debería ser disuasorio. Claro. Por ejemplo, cuando se pretende decir que este rearme, porque hay que llamarlo así, rearme, es otra cosa diferente, no sé para qué, para engañar a la gente, para no tomarla como adultos, no estás consiguiendo tu objetivo. Tu objetivo debe ser no solo rearmarte, sino decir que tienes la determinación de usar esas armas si Putin amenaza a Europa. Claro. Es que si no, no hay disuasión. Claro. Es que si no, no hay disuasión. A mí, yo veía ayer con ternura, escuchaba, mejor dicho, la intervención de Podemos, diciendo, pero bueno, esto de si traemos más armas, incitaremos al adversario que tenga más armas y nos iremos a la Tercera Guerra Mundial. Digo, esta mujer no se ha enterado nunca de lo que supuso la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría fue fría precisamente por la disuasión, el MAD, destrucción mutua asegurada, que sigue rigiendo. El otro día, la primera vez que he visto que reaccionaba así pegando las coces, que en él son habituales pero más cautas, Putin, fue cuando Francia ofrece su paraguas nuclear. Bueno, pues sí, es una sombrilla, sí, pero es nuclear. O sea, y Gran Bretaña también tiene, poco, pero ese es el camino. Publicó recientemente Libertad Digital un artículo, creo que era de Navarro, me parece. Enrique Navarro. Diciendo, vamos a ver, queremos disuadir a Putin. Sí, era armas Enrique. nucleares. Es mucho más barato que hacer un ejército convencional y es lo único que realmente frena a Putin. Dice, no, es que los ucranianos las usan. Hombre, claro, les estáis matando. ¿Hasta qué punto el ejército ucraniano depende de los servicios de inteligencia americanos, de los satélites? Depende mucho más de inteligencia que de las armas, digamos, que de la munición real. De la munición real ha ido cada vez fabricando más armas propias, con una industria local que ya supone el 55 o 60% de todas las municiones que gasta todos los días. Pero claro, de la inteligencia, digamos que tiene cosas, por ejemplo, los programas de Palantir son unos programas que te integran todo lo que están viendo todos los drones en ese momento en el campo de batalla en todas las unidades de combate. Eso Rusia no lo tiene. Eso es un programa, por ejemplo, que tiene la inteligencia de Israel. Y Ucrania esto se lo prestaron. Y este programa yo lo he visto funcionar y es alucinante. Eso es una cosa que es muy difícil de poder sustituir, igual que los satélites de Elon Musk. No hay una red de satélites en Europa que sea comparable a eso. Pero el rearme tiene que venir por ahí también. Pero Estados Unidos puede probar con un apagón de ese sistema si quisiera.
Bueno, ya ha amenazado con Ya hacerlo. Bueno, no, de hecho, sí, pero lo que pasa es Lo que no hizo sé. 2 días, luego dio marcha Eso atrás. es, sí, pero no sé si en concreto durante esos 2 días Sí. ese sistema estuvo afectado o no. Sí, y de hecho, por ejemplo, llegaron a incluso a capar las lanzaderas de misiles de larga distancia. Toda la selección de blancos llegaron a caparlas. Y eso es lo que asustó mucho a todos los países que están comprando material americano de alta tecnología. Y muchos han dado un paso atrás, por ejemplo, en la adquisición de F-35, estos cazas de quinta generación. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un armamento que luego a distancia me lo pueden capar porque considere que el enemigo que te está amenazando no es el enemigo del que te los vende, pues esto es un problema. Entonces, pues ha habido varios compradores de F-35, por ejemplo Canadá, por ejemplo Portugal, que con este cambio de alianza repentino de Estados Unidos han dicho no compramos. Y ayer Velabra coincidió en el fondo de su discurso con el otro gran líder pacifista, estoy siendo irónico que en la radio hay que, Abascal, y el argumento era... precisamente porque ha sido una gran cagada, como tú has dicho, desde el punto de vista militar, la intervención rusa en Ucrania. La amenaza es ridícula, es todo mentira, no existe amenaza. ¿Qué se le puede responder? ¿Cuál es la amenaza real de Rusia? No solo para Ucrania, sino para todos los países bálticos, Polonia y... Es una amenaza, es un argumento muy recurrente, pero pasa una cosa, se están dando dos escenarios perfectos para que Putin intente algo. ¿Cuáles son? Que haya una paz muy favorable a Putin, que le dé lo que no ha conseguido en el campo de batalla, que es lo que estamos viendo, que el árbitro en esas negociaciones es casero a favor de Rusia. Es Negreira. Sí, es el Negreira de la geopolítica. Sí. Y el segundo, que Trump ha ganado las elecciones y digamos, todo el paraguas defensivo que Estados Unidos había tejido sobre Europa durante los últimos 80 años ha desaparecido. Y esos dos componentes hacen que si hay una paz en Ucrania y eso permite a Putin mover su ejército de unos 600.000 a 800.000 soldados con experiencia, es verdad que ha sufrido mucho, es verdad que está muy desgastado, pero 800.000 soldados con drones, con experiencia, con armas muy superiores en muchos casos, como por ejemplo estos drones, estos misiles balísticos a Europa, pueda plantearse hacer una operación tipo híbrida, por ejemplo en el Báltico, ocupar una isla, ocupar la ciudad de Narva en Estonia, que es de mayoría rusa, con cualquier excusa como las que puso en el Donbass. Pone como que son iguales que las que usó Hitler con los Sudetes. Es exactamente igual. Igual. La minoría lingüística de tal población puede ocupar una ciudad con muy pocos soldados y esperar a ver si Europa reacciona o no reacciona. Ya está diciendo Estados Unidos de Trump que no va a reaccionar, que la defensa europea es cosa suya. Pero me interesa mucho que tú dices, hablamos de Europa como si Europa fuera en fin, no sé, una unidad compacta, y no lo es. Entonces tú antes decías que esperabas... Y Putin lo sabe que no lo es. Esperabas la reacción de Europa, pero dentro de los 27, o de los 26, excluimos a Orbán porque ya se ve que en esta historia él no pinta nada, ¿de qué países esperas tú un liderazgo especialmente efectivo? ¿Y qué papel crees que va a jugar España en ese concierto europeo? Pues yo creo que España, de momento lo que estamos viendo es que se está poniendo de perfil. No es capaz de comprometerse. Sí, pero ¿qué precio va a tener que pagar por ponerse de perfil frente a los que sí que están jugando fuerte? Eso sí que no lo sé. Yo lo que creo es que el nuevo liderazgo europeo en ese sentido lo ejerce Polonia. Polonia no cambia el nombre de rearme por otra cosa. Polonia lo llama rearme. Y Alemania. Y se gasta el 5% de su presupuesto en rearmarse, porque sabe que eso está proyectando una disuasión sobre su principal enemigo muy importante. Bueno, pero quiero decir, Alemania es evidente que ha dado un paso histórico. Sí. Es verdad que Ha cambiado la Constitución. El Reino Unido, aunque no sea miembro de la Unión Europea, está dando un ejemplo. Pero sí de la OTAN. De liderazgo. Francia, yo creo que está jugando como al estilo francés, de aparentar más que de hacer. Sí, ¿no? pero teóricamente está a favor. Eso es. Sí. Pero no sé, la lista se me acaba ahí. Yo veo Polonia, los países bálticos, si quieres, cada uno con su dimensión, y luego veo Alemania, Francia y el Reino Unido, pero no veo mucho más. No termino de entender con eso debería bastar, el papel de Italia. En realidad con eso debería bastar. Meloni esta noche ha hecho hace unas horas unas declaraciones interesantes hablando de la posibilidad de que Ucrania se integre dentro de la OTAN. ¿No? Meloni está resultando. Bueno, sí, también está resultando. Están votando en Italia lo que llaman la ley del premierato, por la cual en Italia se elegirán
el sistema parlamentario normal para el Parlamento y el que de donde sale el presidente de la República, pero al presidente, se entiende, a la presidenta del gobierno, se le elegirá directamente. Es decir, que habría dos legitimidades. La indirecta, en fin, fea. Y luego la fetén, que es Mussolini. Porque Mussolini y Hitler ganaron las elecciones. Entonces, claro, cuando tú tienes una legitimidad directa del pueblo y luego los otros son la casta política y tal, Meloni ha asomado la patita. ¿Qué quiere hacer? A la vez no quiere quedar como la Orbana de Europa y, sin embargo, ella juega a que tiene alguna relación. Trump no obedece a nadie, ni a Italia, pero ni a Milei ni a nadie. Trump tiene su plan, que es el plan de un canalla y además de un tonto de lava que no sabe cómo es la tradición rusa. No tiene ni puñetera idea. Y viendo quién lleva la defensa, para mí ha sido lo más terrorífico de todo. Pero en cambio, Suecia, Finlandia, es decir, es que no es solo el Báltico, que es evidente, es que todo el norte de Europa, que era neutralista, de hecho la palabra finlandización, eso que Finlandia le ganó la guerra a la Unión Soviética, ¿eh? Pero quiero decir que Finlandia sabe luchar. Pues Finlandia tiene frontera con Rusia. Bueno, claro, Y pero además es que lo había neutralizado, la Unión Soviética lo neutralizó, precisamente por eso. También estaba Austria neutralizada. Y las dos fueron cayendo del lado occidental sin ruido. Pero es que lo de Suecia es con todo el ruido posible. Y Suecia sí tiene un ejército. Y luego, yo al contrario, toda la zona de Rumanía, Chequia, es decir, los países que eran países del este y la propia Alemania, sin la experiencia alemana y oriental no se explica ese cambio constitucional de ninguna manera. Es decir, es que aquí ha caído el muro, que eso es lo que está detrás, ese discurso. Yo es que creo que, sin querer, porque no quería, Trump le ha dado un segundo aire a Europa cuando estaba prácticamente muerta. La idea de Europa de que al final nos llevamos mal, pero estamos en el mismo barco. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo lo O sea, ves? al final tendremos que agradecerle a Trump que sea tan idiota. No, claro, ha despertado hasta los muertos. El problema es que nuestros ejércitos están raquíticos y nuestros arsenales están vacíos. O sea, en los años 90, cuando cae la Unión Soviética, hay una creencia general que ya no va a haber guerras Estado contra Estado, que vamos a vivir un momento de luchas con pequeños ejércitos rebeldes, yihadistas. Este tipo de guerras, que efectivamente las tuvimos, pero vaciamos nuestros arsenales porque mantenerlos llenos es carísimo, toda la munición se va caducando, es decir, todo eso vale mucho dinero y la inversión en defensa es muy cara. Pero ¿qué sucede? Es más caro, lo que resulta más caro, mejor dicho, es no disuadir. Claro. O sea, la disuasión es cara. La disuasión es cara, pero mucho más cara vale no disuadir. Y entonces, de repente, tras esta etapa en la que creíamos que todo era luchar contra Al-Qaeda y contra el Estado Islámico, llega una guerra como la de Ucrania, donde se enfrentan otra vez dos estados, donde se tira todos los días. Por ejemplo, Rusia está disparando aproximadamente unos 30.000 disparos de artillería, ha llegado a disparar 65.000 disparos de artillería, y Ucrania unos 15.000. Recuerdo al principio de la guerra cuando nuestra ministra entregó una partida, creo que eran de 6.000 a 8.000 proyectiles de artillería. Yo estaba allí y recuerdo que hablé con un comandante de artillería ucraniano. Yo le pregunté, ¿qué os parece la entrega de España? Y dice, hombre, pues estamos, lo primero, muy agradecidos, y lo segundo, te voy a decir que esto lo tiramos en una tarde. Ese es el problema. Han hecho una prueba, por ejemplo, ¿cuánto podía resistir el ejército francés con este tipo de guerra, en este tipo de consumo? El ejército francés hoy resistiría 3 días en la guerra de Ucrania. Alberto, tú en el libro En Vivir la Guerra, que por cierto es un libro que no está en la redacción, eso significa que es interesante, porque los libros que se reproducen y que hay muchos son los que nadie quiere y los que desaparecen son los que a la gente le interesa. Eso es verídico, eso es así. Que manda la editorial. ¿Dónde está este libro? Ah, no sabemos. Bueno, pues tu libro no está en la redacción, en fin, pero en el libro y en las crónicas que has enviado desde Ucrania, tú has hablado con muchísimos ucranianos. El pueblo de Ucrania, ¿cómo está? Porque otro bulo que lanzó Trump en ese encuentro fue que los ucranianos estaban de Zelensky hasta las narices y que no tenía ese apoyo popular. Tú que hablas con ellos, que tienes allí contactos, que los conoces. Esa bronca, la bronca oval, fue exactamente lo que proyectó otra vez a Zelensky con tasas de aprobación del 72%, que ya las tuvo en su momento, que había bajado, es verdad que había bajado, nunca había bajado lo que dijo Trump, que era que solo el 4% le apoyaba. Eso es otra mentira, pero además una mentira gorda, es decir, está muy lejos. Siempre Zelensky tuvo mayor aprobación que el propio Trump, pero gracias a la bronca oval,
eso se disparó. Y si ahora mismo hubiera elecciones, las ganaría de calle, incluso contra su ex general en jefe, Valery Zaluzny. Con lo cual, pues, ¿cómo está Ucrania? Pues ahora mismo está cansadísima de la guerra, como es lógico, pero no quiere una paz a cualquier precio. Eso te iba a preguntar. La idea de que al final se impusiera el llamado plan de paz de Trump, es decir, que le dijeran a Ucrania tienes que renunciar a los territorios ocupados por Putin, ¿eso tendría algún viso de ser aceptado por la sociedad ucraniana? Yo creo que la sociedad ucraniana aceptaría la pérdida de los territorios que ahora mismo están ocupados por Rusia y una pérdida, digamos, temporal, nunca reconociendo que son rusos y sí comprometiéndose a intentar recuperarlos por la vía diplomática, no la vía militar. Eso lo ha dejado claro Zelensky. No va a reconocer nunca que esos territorios son rusos. Pero por la vía de derecho va a asumir que ahora se están perdido. ocupados Y a por cambio, Rusia. ¿cómo sería? Porque cuando Meloni dice, pero que entre en la OTAN, ¿eso cómo se traduciría? ¿Qué garantías? Las garantías no las puede dar Putin, evidentemente, ni las da Trump. ¿Qué garantía tendría que dar entonces la Unión Europea para que accediera a esa paz? Tengo la sensación que este despliegue que está preparando Starmer junto con Macron sería la garantía de seguridad. ¿Por qué? Porque aunque no sean muchos soldados, en realidad, si Putin quiere volver a atacar y hay soldados franceses, soldados británicos, soldados canadienses patrullando toda esa línea de contacto, si dispara va a matar a soldados europeos, ya no va a matar solo a ucranianos. Sí. Eso es un paso, eso es una subida en la tensión. Sí. Y eso se lo tendría que pensar mucho Putin. Eso es un tipo de disuasión. Podría valer como disuasión, creo yo. Pero ahora mismo no se estudia que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Todo lo contrario, han dicho que eso no va a ser posible. Pero la propaganda prorrusa, otra de las ideas en la que insiste mucho, es que el envío de ayuda a Ucrania en realidad es un negocio para los intermediarios, que allí se está enriqueciendo mucha gente a costa de enviar ayuda a Ucrania. ¿Eso es verdad? ¿En qué medidas? Yo creo que eso es mentira. Es decir, yo el armamento occidental es verdad que no ha llegado mucho, o por lo menos no todo el que hubiera necesitado Ucrania, pero el armamento que se ha mandado, yo lo he visto allí, he visto nuestros Leopard, he buscado nuestros carros Leopard en el frente y los he encontrado y están usándose. O sea, no sé si qué tipo de comisionistas pueden haberse llevado dinero. Es que todo eso es muy complicado. Nos han dicho que esas armas ya estaban en manos de yihadistas o de los cárteles de México. Es decir, sí. Eso es solo propaganda. Es decir, ¿puedo hacer la última o no? La última. ¿Cabe alguna posibilidad de que Putin en un momento determinado diga, pues sigo de perdidos al río, no me importa la escalada y si hemos de llegar a palabras mayores, incluso nucleares, lleguemos? Yo la opción nuclear nunca la he visto posible, solo quizá para amenazar, y nos ha amenazado ya varias veces con ello. De cara al exterior, por ejemplo, Putin maneja una propaganda muy blanca, somos pacifistas, no queremos ningún problema con Europa. De cara al interior, tú ves la televisión nacional rusa y por las noches hay un programa de Soloviev, y prácticamente fantasean noche sí, noche también con bombardear Londres, bombardear París, bombardear Berlín. Eso prácticamente todas las noches sucede, y además con bombas nucleares. Pero más allá de la amenaza, ¿qué supondría empezar a lanzar pepinos nucleares? La destrucción mutua. O sea, eso es un escenario. Las armas nucleares se tienen para no usarse, creo. Espero. Eso es lo que yo siempre he creído, salvo que hay algún loco que diga... Cuando los misiles, la guerra de los misiles, la de Cuba, sí, estaba dispuesto al holocausto nuclear, Fidel Castro. Y entonces fue la propia Unión Soviética que dijo, para, que esto era para amenazar, no para que nos puedan caer también a nosotros. Yo siempre he pensado que eso, por eso creo que lo que decía Enrique Navarro tiene razón. La mejor manera es tener armas nucleares nosotros. Digo nosotros los europeos, porque tenemos que empezar a hablar de nosotros, los europeos. Cosa, ya digo, hay que darle las gracias a Trump, porque lo está haciendo además tan rematadamente mal que como se arregle el Partido Demócrata no sale ni van. Sí, el problema es que hay que empezar a establecer divisiones de europeos, de primera, de segunda, de tercera, del sur, del norte. Aquí tenemos putinianos de extrema izquierda, putinianos de extrema derecha y putinianos de izquierda común. O sea, es que estamos peor que cuando el OTAN de entrada no.
casi igual. Pues entonces toda la derecha es anticomunista. Y ahora Vox se ha pasado al otro bando, como Trump, por cierto. En fin, muchas gracias, Alberto, y en cuanto vuelvas, vuelve. Gracias a ti. Y manda libros. Eso es. Que los paguen, coño, con perdón. Sí. Oye, bueno, vale. ¿Cómo se Vale, nota oye, que se lleva el 2% de cada libro que vende? ¿No? Eso es muy propio. Cada vez que he presentado un libro tuyo he dicho lo mismo. Pero tú, Hay que comprar cuántos el libro de compras? Federico. Pero ¿y Lo tú de cuántos leerlo es compras? una cosa Pero ¿y tú secundaria. cuántos No, no, compras? ni Luego tienes el No. despacho hasta ¿Y arriba de tú libros. cuántos compras? Pero si no llega, si ya no se ve su sillón, no Pues se yo- ve, hay montañas de Sí. libros. El de Yo de vez Alberto en lo cuando lo miro compraré. alguno. El de Alberto lo compraré. Harás muy bien, entre otras cosas porque cobrará derechos de autor y él te lo agradecerá. Eso por eso. ¿En qué editorial está? Recordemos. En Ediciones B. Pues muy bien. A ver, los oyentes, ¿por dónde van? Oyentes, videntes, televidentes, etcétera. Pues por el vídeo de la comisaria europea sobre el kit de supervivencia, y la conclusión de los oyentes es que con la guerra, bromitas, las justas no aprueban ni el tono ni tampoco el contenido. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio.